Vamos a elevar nuestro momento de silencio por las almas, los espíritus, las personas que nos han dejado y que son la señora Patricia Mejía Izaza, esposa de don Juan Carlos Rocha Libreros, nuera de nuestro expresidente, el doctor Cesario Rocha Ochoa, aquí presente, el doctor Jaime Vidal Perdomo, nuestro querido y muy noble académico, recientemente fallecido, y la señora esposa del doctor Juan Rafael Bravo, señora Mariela González de Bravo. Es un momento de introspección y de silencio muy respetuoso que elevamos desde nuestras conciencias ciudadanas. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Ponencia en cargo de la doctora Liliana Churi Giorgia Pavalli sobre el plurinacionalismo y transformación de los estados unitarios en América Latina. Leo entonces el resumen de las hojas de vida de las citadas expositoras. La doctora Giorgia Pavalli es licenciada en Derecho por la Universidad de Bolonia, magíster en Ciencias Administrativas, doctora en Derecho Constitucional, profesora titular de Derecho Público comparado en la misma universidad, miembro fundadora del Centro de Estudios de Sudamérica Latina de la Universidad de Bolonia. Es miembro del cuerpo docente del programa de doctorado en Derecho de la Universidad Libre de Colombia, que nos ha facilitado hoy por un intercambio que el doctor Cesario Rocha dejó establecido y que yo estoy gozando de la fortuna de comenzar a ejecutarlo. Tenemos la fortuna de contar con su presencia y con su sabiduría. Es docente de maestría en el Derecho Administrativo de la Universidad del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Es coordinadora en el proyecto Erasmus Capacity Building 2017-2020, nuevo programa de posgrado para la formación de operadores transnacionales e interculturales para la defensa de la naturaleza y la construcción de la paz en la comunidad andina, y el proyecto Jean Monnet 2017-2019, New Policy and Practice for European Sharing Cities. Ha coordinado varios proyectos de investigación sobre temas de descentralización y el gobierno local por la Escuela Superior de la Pública Administración Local de Roma y por otras instituciones similares. Ha participado en varios proyectos de investigación financiados por los ministerios de Educación italiano, Proyecto PRIM, y español. Es miembro del cuerpo editorial de varias revistas iberoamericanas. Sus investigaciones de corte comparado se enfocan prevalentemente sobre el gobierno local y los sistemas televisivos. Sin embargo, ha publicado varios artículos en revistas italianas y extranjeras sobre otros temas, tales como justicia constitucional, metodología de la comparación, igualdad de género, etc. Respecto a la doctora Liliana Estupiñán, su hoja de vida nos dice que es doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Externada de Colombia. Su tesis doctoral obtuvo la calificación mención cum laude, magíster en Derecho Procesal, especialista en Derecho Constitucional y en Administrativo, abogada de la Universidad Libre de Colombia. Entre sus estudios de profundización y de perfeccionamiento de investigación, cuenta con la realización de diversas estancias tanto en la Universidad de Cádiz como en la Universidad de Bolonia. Becaria de la Junta de Andalucía y de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado AUIP en el programa de intercambio de docentes iberoamericanos, profesora conferencista internacional de la Universidad de Bolonia, la Universidad de Cádiz, la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, la Universidad de Cuenca, Ecuador, la Universidad de Toluca, en México, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina, Universidad de Lunza, Roma, Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador y Universidad de Verona, Italia. Conferencista de las Universidades Nacional Andes, Rosario del Norte, Sergio Arboleda, entre otras, de Colombia. Resumo para no fatigar al auditorio y de esa forma la importantísima hoja de vida de la doctora Estupiñán Churi. Tienen la palabra en el orden de acuerdo. Muchísimas gracias, todo mi agradecimiento por estar aquí en esta asociación tan prestigiosa, al presidente Fernando Sarmiento, al primer vicepresidente Augusto
Trujillo, que no sé, no lo veo, se está llegando porque lo conozco hace tiempo, entonces será realmente un gusto volver a saludar y gracias por brindarme también esta ocasión. Al secretario general, Jaime Cerón, y al tesorero Gilberto Álvarez por la invitación, pero gracias sobre todo a la colega, amiga, sí, perdón, si he olvidado una persona, a la amiga y colega Liliana Estupiñán, que repito, me ha brindado la ocasión de estar aquí con vosotros y compartir nuestro último esfuerzo académico. Olvidé el doctor Juan Rafael Bravo, lo siento, doctor, le estoy conociendo cada uno. Muchísimas gracias otra vez también a usted por la invitación. Liliana presentará el libro porque realmente Liliana es la verdadera editora de este libro, en el sentido que logró con sus esfuerzos compartir los artículos académicos que publicamos en la Revista General de Derecho Público Comparado hace 1 año y medio más o menos. Es una revista de Ilustel, editada en España, y logró añadir otros artículos científicos y editar por fin el libro que está en la mesa. Yo me detengo muy rápidamente por puntos sobre las tendencias, las dudas, las inquietudes también científicas que inspiraron este proyecto de investigación, porque el libro sale realmente de un esfuerzo colectivo, de un proyecto de investigación sobre el tema de la descentralización y de la plurinación. Empiezo con una pregunta y con una premisa. En general, ¿por qué y para qué un libro sobre el Estado unitario hoy? Un libro que trate realmente el tema del Estado unitario. La respuesta creo que la da magistralmente, y no podía ser que así, el profesor Luciano Vandelli en la premisa que se encuentra en el libro. Dice: si cada Estado descentralizado es descentralizado a su modo, los Estados unitarios por su parte, se pensaba por lo menos, que son unitarios todos a la misma manera. Pero efectivamente no es así. Y lo descubrimos, lo comprobamos desde la perspectiva metodológica y con el rigor científico requerido. El libro creo que lo demuestra. La premisa es que este libro no nace bajo la hegemonía europea y la cultura eurocéntrica que habitualmente dominan las investigaciones sobre América Latina. Y no lo digo yo que soy europea, porque si no, no sería confiable, sino lo dicen los colegas latinoamericanos que han participado en el libro y los colegas que han leído el libro. Y también Liliana, recuerdo sus palabras cuando leí mi parte del artículo convertido, mi parte de la investigación de derecho comparado. Me dijo: no me siento colonizada, no me siento ofendida en ese sentido. ¿Por qué? Porque el problema de nosotros los europeos, también los comparatistas, yo soy comparatista, es estudiar países y realidades diferentes con las gafas europeas y con las herramientas a veces metodológicas de otra época y de otro constitucionalismo. Y es un error grave desde la perspectiva metodológica. Por eso este proyecto, y el libro también, quiere abarcar una dimensión que denominamos bidireccional, es decir, desde Europa hacia América Latina en el sentido del estudio del modelo de Estado unitario, esto sí, en una fase que llamamos top-down, ¿no? En la cual se estudia la circulación, por supuesto, el desarrollo de este modelo de Estado unitario en algunos países latinoamericanos a lo largo del tiempo, para averiguar hoy en día si los elementos típicos de este modelo efectivamente aún son presentes en los Estados unitarios. Pero por otro lado tiene una fase bottom-up, ¿no? De abajo hacia arriba, que indaga sobre las fuerzas centrífugas que caracterizan algunas experiencias latinoamericanas, identificadas por el proceso de descentralización de tipo asimétrico, basado también en factores extrajurídicos, en nuevas formas de participación ciudadana y de relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Es decir, que desde América Latina podemos realmente aprender algo también nosotros en Europa, porque estamos frente a un laboratorio experimental en ese sentido, que se expande en América Latina y puede ser estudiado en un contexto mucho más amplio de circulación de los modelos. Así que es por eso que observamos estos fenómenos.
Los estados analizados en el libro tradicionalmente nacieron bajo el paradigma del Estado unitario, esto por supuesto. Sin embargo, algunos de ellos están viviendo procesos de descentralización, si utilizamos las palabras clásicas común para entendernos. Pero son procesos de varios matices que representan una evolución de la tradicional forma de Estado. Sin duda es viable afirmar, como escribimos en el libro, que América Latina vive un proceso de transformación o reacomodamiento, ¿no?, dice Liliana, del Estado unitario, imposible describirlo bajo los rasgos rígidos del siglo XIX-XX, bajo las taxonomías clásicas formadas por criterios exclusivamente jurídicos que ruedan en torno a la contraposición Estado unitario y Estado compuesto, o Estado descentralizado. De hecho, esta parte de América Latina se presta a ser estudiada de manera diferente según lo que vamos buscando, es lo que decidimos en principio, con cuál países elegir efectivamente, cuál países incluir en el proyecto de análisis. Porque si hacemos hincapié en las fuerzas centrífugas, casi deberíamos dejar al lado a Uruguay y Paraguay. Al mismo tiempo, si añadimos elementos de las fuerzas centrípetas, podríamos incluir hasta Venezuela, que sabemos que solo formalmente pertenece a la clase del Estado federal, entonces opuesto. Y si valorizamos la constante unitaria que caracteriza a varios estados, solo Ecuador y Bolivia en la carta se están realmente alejando del modelo. Entonces, fue una investigación en principio también para descubrir cuáles países investigar y profundizar. Esta investigación entonces ofrece al comparatista varios motivos de reflexión y los voy a resumir realmente por punto. Principalmente permite reflexionar sobre los estudios que llamamos estudios de áreas, en este caso por supuesto el estudio de área latinoamericana, y permite averiguar si este proceso de descentralización actual afecta a la homogeneidad del área latinoamericana. A menudo y con un gran margen de aproximación y a veces de errores, América Latina se considera un área homogénea. Y no es ese el sentido, es decir, que estos procesos de descentralización rompen en realidad la casi homogeneidad de esta área, porque si bien algunos estados americanos, por supuesto, se inspiraron al arquetipo federal estadounidense, la mayoría nacieron bajo el paradigma del Estado unitario y adoptan un modelo de organización que conocemos como francés napoleónico. Pero esta diferenciación se está desarrollando de manera diferente en cada estado. Entonces rompe esta homogeneidad con la cual habitualmente se estudia América Latina. En segundo lugar, en muchos países la presencia de comunidades originarias indígenas a las cuales se aplica por supuesto un derecho diferente, con matices diferentes, un derecho particular, se ha transformado en un elemento clave de contraposición al paradigma de la soberanía clásica de huella occidental liberal, basado en un concepto de pluralismo y multiculturalismo, así dicho, de asimilación y no de integración. Este paradigma ha sido traspuesto en los estados latinoamericanos también por medio de la forma de Estado unitario, es decir, que sirvió como instrumento para el control de la población indígena por parte de una mayoría diferente. Y la nueva ola de constitucionalismo, con el reconocimiento de textos constitucionales de los derechos de la población indígena y de sus territorios, sobre todo, y la afirmación de un Estado intercultural, y no solo multicultural, sino intercultural, propicia una ruptura con este paradigma y genera una verdadera crisis en las categorías clásicas de la organización del Estado, según las reglas de las relaciones entre centro y periferia, las reglas entre Estado y ciudadanos de derivación europea occidental. En particular, los procesos constituyentes de Ecuador y Bolivia se basaron en un proyecto de sociedad plural y sus nuevas constituciones de 2008 y de 2009 demuestran cómo ese es un principio que tendrá que guiar todos los procesos políticos, incluidos los procesos de descentralización en estos países. Entonces, las constituciones superan los modelos estatales precedentes y el pasaje de un Estado asimilacionista a un Estado multicultural, en el cual el concepto de nación es diferente al concepto de nación de la huella francesa, ¿no?, liberal, basado en la homogeneidad cultural.
En este caso, la descentralización puede entenderse entonces como la condición sine qua non, es decir, la condición sin la cual no se puede realizar el proyecto de Estado intercultural. En esos países se está afirmando una organización territorial basada en el concepto de la asimetría, más de la simetría que en la uniformidad. La asimetría no es un concepto raro, es un concepto que conocemos perfectamente en Europa como forma de descentralización. Sin embargo, no se trata de la recepción de la asimetría que ha caracterizado el regionalismo de algunos estados europeos como Bélgica, España, también Italia, utilizada para reconocer los derechos de minorías lingüísticas, minorías étnicas. La asimetría en los estados andinos, sobre todo en Bolivia y en Ecuador, es el resultado de la división del territorio no es el resultado de la división del territorio para excluir, sino de la participación de los territorios asignados a las poblaciones indígenas a un único estado pluricultural. Por eso no se planteó construir el nuevo Estado bajo la forma de Estado federal de base étnica. No fue esa la elección del constitucionalismo en esos países, sino un Estado acogedor de todas las diferencias, repito, étnicas, reconocida por medio de una organización, sí, en este sentido descentralizada. En tercer lugar, este proceso de descentralización, que presenta por supuesto estos rasgos particulares, puede alimentar el debate sobre los criterios utilizados para clasificar los tipos de Estado, que es la tarea del comparatista, por parte de la doctrina y reflejarse sobre la terminología que se utiliza. Un estudio sectorial como el estudio de este libro, basado en análisis de algunos países seleccionados por pertenecer a un contexto inicialmente, históricamente homogéneo, y por haber desarrollado algunas pulsiones centrífugas sucesivas, permite efectivamente averiguar la persistencia de los criterios utilizados inicialmente para crear la clase del Estado unitario. ¿Cuáles fueron los criterios que inicialmente la doctrina ha utilizado para crear la clase unitaria, del Estado unitario? ¿Cómo ha circulado? Y realmente hoy en día los mismos criterios se pueden aplicar, sirven, o tenemos que cambiar o la clase o tenemos que modernizar, remodelar los criterios. En este sentido, para comprender las nuevas dinámicas del fenómeno de la descentralización, además de estudiar los estados compuestos, los estados federales o los estados regionales, es importante analizar también las experiencias estatales inicialmente incluidas en la clase del Estado unitario, para averiguar efectivamente su mantenimiento, su definitivo extinción, desvanecimiento, ¿no? Lo llamamos. En una perspectiva de cambio entonces de los criterios y de los paradigmas de estudio de los tipos de Estado, en el área latinoamericana, esta área parece la más indicada para experimentar este tipo de investigación. Con una advertencia: investigar esta área requiere una conocimiento y una sensibilidad mayor, porque no se puede, repito, transferir automáticamente las taxonomías elaboradas bajo los paradigmas de los estados federales y regionales de matriz europea y norteamericana, basada en una visión monolítica e indiferenciada del ordenamiento político. No funciona, no funcionaría para explicarse este nuevo fenómeno de la descentralización. Y por esta razón, la investigación se basa en un conjunto de formante legislativo, jurisprudencial, doctrinal, al cual se agrega el formante cultural, que es indispensable para comprender algunos fenómenos extrapolíticos que caracterizan los procesos de descentralización en algunos países. En la misma línea, el formante cultural que nosotros utilizamos como herramienta, los comparatistas, marca profundamente los ordenamientos jurídicos, integra el derecho positivo y permite al estudioso, al comparatista sobre todo, de comprender el clima en el que operan los entes territoriales y proponer soluciones, estas sí, normativas, por supuesto, de acuerdo con las características culturales del país. Se trata de un modo, de una manera de investigar más fiel a la búsqueda del law in action, ¿no? Del derecho vivente, porque es realmente
la parte del derecho que nos interesa, que debería seguirse cuando el dato positivo, el estudio meramente del dato positivo, resulta no solo insuficiente para el carácter exhaustivo del análisis, sino a veces erróneos. Por supuesto, los diversos grados de interacción entre las ciencias va a depender de la sensibilidad del estudioso. Entonces hay que manejar con cuidado este tipo de investigación. En América Latina es bastante común un acercamiento histórico, politológico y también sociológico a temas como esto. En Europa, en cambio, no. En cambio, seguimos con una forma de investigar un poco diferente. Pero por eso el comparatista tiene que, yo siempre digo, revisar su maleta. Es decir, revisar los instrumentos, las herramientas que tiene cuando viaja a otro país. Entonces, en América Latina hay que, creo, estudiar el proceso de descentralización como un proceso interno, en el sentido que cada estado tiene sus matices, tiene su desarrollo peculiar y merece ser estudiado, repito, estudiando el derecho interno y de ahí llegar al derecho comparado, no tanto en términos de circulación de un viejo modelo de estado unitario que quizás ha cambiado también en Europa. En el caso específico de Colombia, creo que Colombia puede alcanzar realmente una verdadera descentralización solamente si viaja paralelamente al proceso de paz, como está haciendo en este momento, porque llevo años viajando a Colombia, de Europa a Colombia, dando clase, gracias también a Manuel Restrepo, que está aquí en el Rosario, con el módulo de descentralización, y nunca vi un verdadero cambiamiento en términos de descentralización, aunque la Constitución colombiana lo permite, o por lo menos tiene un abanico de entes territoriales que se podrían desarrollar efectivamente para alcanzar una verdadera descentralización, por supuesto, asimétrica. Y entonces yo creo que esa es la ocasión para Colombia. Si no ahora, ¿cuándo? ¿No? Se dice. Pero repito, saliendo de todas las peculiaridades propias del país y además en un marco comparado de estudio. Y para retomar el tema y concluir sobre este proceso, ¿no? Bottom-up o top-down, en Europa esta perspectiva bottom-up del análisis, en la cual se indaga sobre las fuerzas centrífugas y los procesos de descentralización asimétrica, permite al estudioso convertir lo aprendido en las experiencias latinoamericanas en algunas propuestas útiles para superar el momento de crisis europea que ha llegado a una dimensión, por supuesto, no solamente económico-financiera, sino una verdadera crisis institucional en Europa. La imagen que emerge hoy en día en Europa es la de un Estado que interviene en las políticas locales y es cada vez más centralizador, pero no en el sentido de retomar el modelo de Estado unitario. Es una centralización, un retorno a la centralización muy diferente, y es un Estado no respetuoso de la autonomía local. Es un Estado que a veces con disimulo persigue todavía antiguos objetivos como nunca realizados, como la fusión de los comunes, ¿no? La eliminación de números relevantes de comunes. El panorama en Grecia, por ejemplo, se ha totalmente transformado tras la crisis económica. Más de la mitad de los municipios desaparecieron porque fueron considerados solamente una partida del presupuesto y no entes autónomos que desarrollan derechos sociales y no solamente derechos sociales. Entonces fue una de las partes que ha afectado más al Estado de Grecia. En Europa se asiste en cierta medida, lo he definido, a una resurrección del modelo napoleónico de organización administrativa, cuyo carácter de centralización y uniformidad hoy se justifican por elementos extraños a la misma organización, es decir, que se justifican por razón de la crisis económica y por razón de decisiones tomadas por entes internacionales, Fondo Monetario y otras instituciones que no pertenecen a la soberanía del Estado. Y entonces, esta experiencia de descentralización que se está mirando aquí en América Latina, sobre todo en Ecuador y en Bolivia, es muy interesante, la miramos con interés también desde Europa,
por razón de los flujos migratorios que nos están afectando mucho y que están realmente afectando también el cambiamiento de la forma de Estado. Así que dejaríamos de hablar de minorías, en el sentido, ¿no?, más de la relación entre el Estado y sus minorías, sino quizás empezar a aprender algo en términos de Estado intercultural, que es algo que nace aquí, se está desarrollando aquí y puede enseñar también algo a nosotros los europeos. Es decir, ser conquistado por la cultura andina podría ser una posibilidad para aprender algo. Les agradezco mucho la atención. Buenas tardes. Un saludo muy especial a nuestro presidente Fernando Sarmiento Cifuentes, primer vicepresidente Augusto Trujillo Muñoz, Juan Rafael Bravo Arteaga, nuestro segundo vicepresidente. Todo mi saludo de solidaridad en estos momentos. Jaime Cerón Coral, nuestro secretario general, y tesorero Gilberto Álvarez Ramírez. Muchas gracias. También a nuestro doctor Cesario Rocha, es presidente de la Academia Colombiana, pero sigue siendo, por supuesto, moralmente nuestro también presidente. Bien, este momento, un agradecimiento total al doctor Fernando Sarmiento por permitirme participar de lo que considero también el lanzamiento de esta publicación, que todos observan ahí, que además la universidad les va a entregar, que es Plurinacionalismo y Centralismo. Es una publicación bien interesante, como lo estaba hablando la profesora Giorgia Pavani, y también quiero que este momento se convierta en un homenaje, por lo menos para mí. Yo sé que van a haber muchos homenajes en el país, pero desde que empezó a hablar la profesora Giorgia Pavani al profesor Jaime Vidal Perdomo, porque yo en todo lo que habló Giorgia Pavani y en todo lo que voy a hablar, está hablando Jaime Vidal Perdomo. Nosotros somos como esa frase que dice: los libros que leemos, los países, los cafés, los amigos. Pues resulta que este ejercicio intelectual mío tiene que ver con Jaime Vidal Perdomo, que fue uno de los pioneros en este país de los temas de descentralización, pero además muy moderno. En la década de los 80, 90 hizo unas publicaciones, incluso hace poco, unas publicaciones muy bellas sobre las categorías tradicionales de las formas de Estado. Entonces, que sea un homenaje permanente y eterno a nuestro querido académico Jaime Vidal Perdomo. El libro se llama Plurinacionalismo y Centralismo. Es un nombre bastante polémico, porque cuando hablamos de plurinacionalismo estamos hablando que el monopolio de la construcción del derecho no solamente sería del Estado, sino que empiezan a entrar unas categorías muy interesantes que tienen que ver con la pluriculturalidad, etcétera. Y entonces, cuando hablamos de eso, pues la construcción del derecho también podría estar en los territorios, y es lo que ha venido sucediendo no solamente en América Latina, sino también en Europa. Pero como lo decía nuestra comparatista, cada contexto va a dar una lectura completamente distinta. Adicional, tiene un subtítulo que es Transformaciones y tensiones del Estado unitario. Ahí, entonces, claro, vamos a mirar estas tensiones en una forma tradicional de Estado, en una categoría, una clasificación que, como decía la profesora Giorgia, pues ya no la podemos medir solamente bajo la lógica napoleónica del siglo XIX. Recordarán ustedes el prefecto, esa frase de Jaime Vidal Perdomo nunca se me va a olvidar, en sus libros, cuando decía que Napoleón en los territorios, ¿recuerdan? Para explicar la desconcentración preciosa. Entonces es eso, no es solamente Napoleón en los territorios, sino son muchas cosas, y se puede dar una variedad infinita de estados unitarios. Dos intelectuales para mí fueron fundamentales cuando estoy leyendo y releyendo este libro, maravilloso los dos. Luciano Vandelli, uno de ellos, y el otro intelectual, maestro Lucho Pegoraro, que estuvo el mes pasado en el doctorado en la Universidad Libre. Luciano Vandelli pues va a decirnos que estudiar el derecho administrativo, el derecho constitucional y las formas de Estado con las categorías tradicionales pues ya no es posible. Ya no, dicen los marcos con los cuales se estudiaba el derecho administrativo y las formas de Estado han cambiado. Hibridez, sincretismo, mutaciones.
Estado federal, Estado unitario, Estado regional, estudiar los estados bajo estas categorías tradicionales está en crisis o están en mutación. Él nos va a decir que vamos a encontrar muchas formas de estados federales, ya no solamente son los Estados Unidos, Alemania, digamos como estados tradicionales, sino vamos a encontrar incluso transformaciones interesantes de estados unitarios que se transformaron en estado federal, como el caso de Bélgica, o incluso vamos a encontrar el fenómeno de evolución en el caso del Reino Unido, que tampoco puede ser estudiado desde los estados unitarios, pero tampoco es un estado regional, pero tampoco es un estado federal, porque una lógica de asimetría en la distribución de competencias en lo que le va a corresponder a Escocia o a Gales va a ser completamente distinto. Pero es que incluso, dice Vandelli, estudiar los estados unitarios también se vuelve complicado cuando la propia Francia, que es la madre en términos de las características y de los rasgos de los estados unitarios, inició un proceso de regionalización absolutamente interesante a partir del año 1982, que si bien muchos comparatistas y muchos franceses dicen, oh Francia, sigues en el mundo del estado unitario, aún así ese mundo del estado unitario es un mundo que juega con regionalización y que juega con una descentralización más allá de Napoleón en el territorio, más allá de la figura del prefecto. Entonces, eso Vandelli considera que sí, que los estados unitarios siguen siendo una categoría muy interesante, pero, y qué curioso que coincidimos con la misma frase con la profesora Giorgia, es que hay que mirar dentro de esta evolución, dice Vandelli. Esta evolución se produce a menudo en los países estudiados hacia la descentralización, según líneas que sin embargo presentan una variedad de modalidades y formas, de hecho de una manera difusa. Se trata de centralizaciones de características significativamente asimétricas, alejados de la homogénea uniformidad heredada de la tradición. Hay una transformación en el Estado unitario y hay una transformación en las formas y tipos de Estado que se dan a partir de esta clase de estudios. Otro autor que además, repito, está dentro de la premisa de la obra, Lucho Pegoraro. Lucho Pegoraro escribe un texto, mire, lo leía para este encuentro de la academia y es tan bello el nombre de ese texto que van a encontrar en el libro que está para una teoría integradora del federalismo y la plurinación. Es precioso. Lucho Pegoraro va a decir que el derecho administrativo y el derecho constitucional estudió con unas categorías muy conservadoras las formas de Estado. Se habla del carácter conservador de las tradicionales formas de Estado y la imposibilidad de reconducir las experiencias contemporáneas a los modelos tradicionales. Dice que seguir estudiando los estados así, clasificándolos de esa manera, es casi que un exasperado eurocentrismo, porque cuando estamos haciendo esa clase de estudios quizás no vamos a entender algunos modelos en Asia o algunas situaciones que se pueden estar presentando en África, o incluso poder entender lo que está pasando en América Latina, porque nos estamos encontrando con estados que, si bien el Estado unitario, el Estado-nación sigue siendo una salida, hay una heterogeneidad de culturas, hay categorías como pluralismo, hay categorías sobre el concepto de autonomías culturales y territoriales que hace que el concepto que los conceptos y las clasificaciones entren en una perfecta transformación. Dice Lucho Pegoraro que si nos ubicamos solamente en el mundo de los estados unitarios, pues de lo que tenemos que hablar es algo muy de la lógica europea, de descentralización administrativa, de organización burocrática del Estado, de la manera como se organiza la administración, pero que muchos estados unitarios, caso Bolivia, Ecuador y por qué no Colombia, de alguna manera entran en una línea en donde ya no podemos estudiar el tema de la organización territorial como un simple fenómeno de organización burocrática y como una simple forma de organización administrativa, porque aquí se me van a cruzar desconcentración, descentralización, delegación y la palabra que siempre invoca nuestro profesor Augusto Trujillo Muñoz, autonomía territorial.
Entonces, cuando se empiezan a cruzar todos esos conceptos, ese Estado unitario ya no es tan tradicional, ni se puede leer con los lentes que leíamos los Estados unitarios en la década de los 80 o en la década de los 90. Observa Lucho que este es un fenómeno muy interesante para el caso de los Estados unitarios, por ejemplo en América Latina, a pesar de que reconoce que en otros contextos africanos, incluso asiáticos, se han venido reconociendo. Dice Lucho, aunque otros ordenamientos africanos y asiáticos reconocen la presencia de comunidades indígenas organizadas en sus formas tradicionales, pero ha sido en América Latina donde el fenómeno ha alcanzado las connotaciones más interesantes, cuando la forma o tipo de Estado se cruza con el concepto de plurinacionalidad. En general, las teorías eurocéntricas parten de la base de que todas las soluciones las encontramos en el Estado Nacional, de que todas las soluciones están en el monopolio del Estado frente a la construcción del derecho y en la ciudadanía, pero no se reconocen estas nuevas categorías y estas nuevas transformaciones. Este autor que escribió esta obra nos va a hablar de, entonces, de una transformación de los conceptos, de una transformación de las categorías. Habla de la ductilidad en el tema de las categorías. Y curiosamente utiliza dentro de una categoría del Estado compuesto en federalismo como una forma para entender también las transformaciones que se están dando al interior de nuestros estados unitarios. Nos habla de toda esta transformación y esta evolución de los estados. Nos habla del federalismo, pero repito, no todos los federalismos iguales, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, etcétera, o el mismo caso que nos mencionaba la profesora Giorgia Pavani, Venezuela, o los federalismos que yo llamo que tienen enfermedades, que son nuestros federalismos en América Latina, que tenemos una cultura, una marcada cultura centralista, y de ahí que estos federalismos tengan tantas dificultades para efectos de desarrollarse. Nos habla del modelo regional autonómico, que en algunas oportunidades también ya no sé cuándo estoy en el modelo regional y cuándo puedo estar en el modelo federal, el caso de España, el caso de Portugal, el caso de, por supuesto, de Italia, a partir de la década del 70, pero repito, hay momentos en el texto donde él podría decir muchos de estos estados podrían estar en la categoría de estado federal no perfecta. Y eso es bien interesante, ¿no? En el ejercicio que él está realizando. Y ahí recuerdo mucho un estudio de un doctrinante español, que creo que lo ha trabajado muchísimo el profesor Augusto Trujillo Muñoz, que es Eliseo Baja. Eliseo Baja va a decir en un escrito sobre el desarrollo de las autonomías españolas, diciendo: yo no encuentro diferencias entre el Estado regional español y un Estado federal, y compara, ¿no?, cada cosa. La Constitución, los estatutos autonómicos, el tema de distribución competencial. Es decir, la distribución competencial en España puede ser incluso más agresiva que la distribución competencial en un Länder alemán. Entonces ahí, como dicen, se hace la doctrina ante esta situación de cómo se están moviendo las paredes de las categorías, y se realiza ingentes esfuerzos para diferenciar a los estados federales de los estados regionales, o para entender en este momento qué es lo que está pasando con los estados unitarios. En este contexto, dice el maestro Lucho, el pluralismo, el plurinacionalismo aflora. Y entonces es más fácil entender el plurinacionalismo en el marco de los estados federales, Canadá, en Sudáfrica, etcétera, pero es más difícil entender el plurinacionalismo en el contexto de los estados unitarios. No sé, es difícil porque las categorías no concuerdan. Entenderlo en Bolivia, entenderlo en Ecuador, etcétera, se hace cada vez más complicado. Y ahí es cuando también empieza a hablar, bueno, de la mutación y de la transformación entonces que está teniendo esta categoría o este tema del Estado unitario bajo estos nuevos conceptos. Así las cosas, entonces el libro que hoy dejamos a su consideración pues presenta estos textos preciosos de los profesores Luciano Vandelli, llamado Para una teoría integradora del federalismo y la plurinación,
de Luciano Vandelli, que es la presentación, y el de Lucho Pegoraro, para una teoría integradora del federalismo y la plurinación, un texto en donde intentamos con la profesora Giorgia Pavani, experta comparatista, en sistematizar las experiencias de Estado unitario en América Latina, con una sistematización muy especial, partiendo de la misma metodología que ha construido esta escuela, de utilizar estados homogéneos, en principio homogéneos, para efectos de realizar la correspondiente comparación, donde se explica metodológicamente cómo se hace un estudio de derecho comparado de estados unitarios, cómo utilizamos las premisas o los rasgos básicos que tendría un estado unitario tradicional, y cómo podemos en estos estados que escogimos, que fue Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia y Uruguay, cómo podríamos aplicar estas categorías para efectos de realizar unas correspondientes clasificaciones. Así las cosas, entonces organizamos una parte que se llama Entre la descentralización y la desconcentración. En este punto estudiamos los casos de Colombia, de Chile y de Perú, y una segunda parte que se llama la descentralización asimétrica, para entender el caso de los estados unitarios de Bolivia y de Ecuador, que insistimos, siguen considerando que son estados unitarios, pero que sin embargo el componente de interculturalidad, como lo ha dicho la profesora Giorgia Pavani, y el componente de plurinacionalidad va a entregar pues unas características muy especiales. Decía la profesora Giorgia que cierre esta entrada, simplemente esto es para invitarlos a leer la publicación, pero algo tendré que decir de Colombia, ¿no? en esta investigación. Repito, Colombia, Chile y Perú lo ubicamos en ese estado unitario todavía muy tradicional, cruzado entre descentralización y desconcentración. Los tres países, Colombia, Chile y Perú, pero casi todos los países de América Latina se caracterizaron por adoptar el modelo territorial unitario. Todos tenemos cultura francesa y tenemos los 300 años de administración colonial que también nos marcaron desde el punto de vista cultural. Aún así, cada uno de estos, Colombia, Chile y Perú, presentan diversos desarrollos y tendencias que vale la pena estudiar, comparar y subclasificar. Dichas tendencias oscilan entre la descentralización y la desconcentración. Poco o nada, profesor Augusto, se avanza en el principio de autonomía territorial. Por ello, ninguno de estos estados ha logrado virar o dejar la impronta francesa de sus modelos territoriales. Nosotros, los colombianos, caracterizados por esa constante centralista. 1821, 1830, 1832, 1843, 1853, ahí viene un interregno federal, volvemos a hacer 1886 y la Constitución de 1991. Todas ellas invocan a la República Unitaria como el principio máximo de la organización territorial del poder. De manera seccional, la historia da cuenta de un pequeño interregno, como le decía, de carácter federal. La Constitución de 1991, fruto de diversas fuerzas sociales, económicas, religiosas y políticas, retomó nuevamente el modelo unitario. Eso sí, con la adición de los principios de descentralización y de autonomía territorial, que sin duda han sido fundamentales para leer de una manera distinta la organización territorial del Estado colombiano, pero no suficientes. Lo que dice la profesora Giorgia, viene hace 10 años al país y en 10 años no ha cambiado nada en materia de organización territorial. Así, unidad, autonomía y descentralización se convirtieron en los pilares de la organización territorial, si bien leídos de forma diferente y a veces contradictoria, tanto por el legislador como por las diversas interpretaciones dadas por la Corte Constitucional o por el Consejo de Estado. Bajo una óptica comparada, Colombia es un Estado unitario, sí, con descentralización meramente administrativa. El nivel intermedio de gobierno, actualmente bajo la figura del departamento, adolece de las potestades políticas o legislativas propias de modelos territoriales con un mayor nivel de descentralización. Asimismo, la pretendida y frustrada figura regional,
que se impulsa en el texto constitucional sigue atada al modelo territorial francés, también caracterizado por el impulso de este nivel intermedio de gobierno desde la década de los 80 y constitucionalizada a comienzos del siglo XX, pero sin perder los rasgos básicos de la uniformidad propia de la impronta unitaria, a pesar de la inclusión novedosa de principios de disposición y de experimentación territorial. Para el caso colombiano, es necesario recordar que la inclusión de los términos de autonomía, región y estatutos en el texto político de 1991, si bien dan cuenta del proceso de imitación de los modelos territoriales tanto español como italiano, también denotan serias limitaciones en el propio texto constitucional y de manera especial por la propia forma de Estado unitaria adoptada. Sin embargo, el modelo territorial colombiano, muy a tono con la tendencia descentralizadora, presenta diversos principios propios de los estados unitarios en evidente proceso de transformación, entre otros flexibilización, heterogeneidad territorial, disposición, regionalización, gradualidad e incluso la posibilidad de creación de diversos regímenes para el nivel local y departamental, incluidos tanto en el texto constitucional como en la normativa orgánica territorial e incluso ordinaria que lo desarrolla. Otro asunto de gran calado es el relacionado con el tema del pluralismo territorial y el reconocimiento de los territorios indígenas, asunto aún incipiente frente a la vulnerabilidad y afectación de estos territorios y de sus poblaciones por siglos de sometimiento y de discriminación. Sin dudas, los rumbos que ha tomado el modelo territorial colombiano son el reflejo de las tendencias y transformaciones a que están sometidos los estados unitarios. Dichos estados están orientados por el término de descentralización, pero la cultura, la historia, el criptotipo territorial y la constante constitucional centralista frenan el propósito máximo de reconstrucción territorial de dichos estados, de distribución del poder en el territorio, esto es, de la descentralización y más aún del desarrollo del principio de autonomía, de por sí bastante menguado en estas formas de organización territorial. Por eso, señores miembros de la Academia, bienvenidos a leer este libro. Lo consideramos como un lanzamiento, si nos lo permite, señor presidente, casi que estamos haciendo un lanzamiento y también un gran homenaje al maestro del que bebí siempre, Jaime Vidal Perdomo. Quiero felicitar muy sinceramente a la doctora Gloria Pavani, agradecerle su presencia en Colombia, desearle que sea exitosa y que contemple algunas dosis de felicidad importantes. Igualmente a la doctora Liliana Estupiñán, muy amable por sus comentarios, muy valiosos, y les agradezco su presencia esta tarde. Y aprovecho la ocasión para manifestarles que el tema que han tratado es de gran importancia, como fue el pasado de la cuestión electoral, ya a la vecindad de nuestras elecciones, y como es este que se avecina posiblemente una reforma constitucional importante para el país, sea de una u otra naturaleza, pero estas tendencias hay que examinarlas, hay que mirarlas, y nada más importante que la Academia Colombiana de Jurisprudencia se adentre en estos temas, cree inquietudes, difunda comentarios escritos tan valiosos como los que nos traen, y haremos las publicaciones correspondientes en el boletín de la Academia, en la revista que estamos tratando de indexar, que está en vía de indexación, que será una publicación muy seria, en las que ya tenemos algunos escritos, como por ejemplo uno del doctor Rosario Rocha, que luego le entregaré. Entonces, dichas estas palabras de felicitación y de agradecimiento, le concedo la palabra a quienes quieran solicitarla. Señores académicos, sírvanse pronunciar. Creo que las intervenciones han sido de la importancia en el tema, todo el bagaje histórico del país, pues ha tenido un punto central muy importante. Ha tenido pues una trascendencia importante en el bagaje histórico del país, en el caso particular nuestro. No conozco detalles de otros países, pero me parece que las intervenciones han sido muy interesantes para poner este
tomamos el caso particular nuestro, recordemos pues, que la influencia francesa en el caso de Bolívar fue grande, en Europa, pero Francia en particular, y cómo desde el punto de vista del nacionalismo el punto era muy claro, ¿no? Cuando se toma el abad de Sieyès en Francia, pues es claro que cuando él habla del Estado, se plantea que la organización política se fundamenta en un conglomerado nacional, en una nación que, como sabemos todos, pues se manifiesta con una serie de identidades. Cuando Simón Bolívar empieza a establecer toda nuestra estructura jurídica, nuestra estructura constitucional, pues una de las cosas que se plantea primero es, dice, aquí no hay nación, es decir, aquí no tenemos una base para formar un Estado, entonces hay que crearla, hay que inducirla, hay que presionarla, y realmente el Libertador Simón Bolívar, desde el punto de vista nacional, lo que hace es forzar esas identidades nacionales y prácticamente generar una actitud de fuerza, digamos, de presión para que se creara o se fuera creando esa nación. Y ahí surge el Estado unitario. El Estado unitario se impone precisamente por ese factor de crear un grupo nacional. Pasa la historia y ahora tenemos el gran reto de que precisamente esa estructura de Estado unitario sobre una nación que a veces dice uno si ha logrado crear realmente el grupo, la unidad nacional o no, o seguimos dentro de una pluralidad de grupos nacionales en el caso particular nuestro. Y eso se une al otro temor que históricamente nos ha acompañado, que es el otro reto que tenemos, el gran temor a las federaciones, a la estructura federal. ¿Por qué? Porque las experiencias, desafortunadamente, pienso yo, no han sido positivas. Si pensamos en la mal llamada patria boba, pero realmente la gran discusión fue sobre el centralismo o el federalismo y las divisiones que esto generó. Si vamos a la Constitución de 1863, pues vemos que hubo también una gran división en los diferentes estados soberanos y una cantidad de conflictos que llevaron precisamente a retomar otra vez el Estado unitario. Y cuando se toma el Estado federal o una organización federal más abierta que puede llevar a unas autonomías que algunos pueden considerar un poco extremas, pues surge el temor. Acordémonos del ensayo, no ensayo, sino del planteamiento que se hizo hace unos años, que algunos de ustedes recordarán, de Antioquia Federal. Entonces hubo un movimiento en algún momento que tuvo cierta importancia y cierta trascendencia de una Antioquia federal, y vino el temor precisamente dentro de un Estado unitario y autoridad central de ese político que no se nos vaya a este país a resquebrajar y a dividir de una manera importante. Entonces considero que debatir estos temas son de la mayor trascendencia. Celebro que se haya traído el tema hoy a la academia, porque esto pues incita positivamente y lleva a que tenemos que profundizar más en estos procesos, y considero que esa estructura de mayor autonomía hay que estudiarla de una manera muy seria y muy concienzuda hasta dónde puede llegar dentro de una estructura de Estado unitario que ha sido lo tradicional, histórico, que está muy arraigado en el país. Por eso yo veo que los temores, ¿por qué no hemos ido en la misma Constitución del 91 a una mayor, digamos, autonomía, como el caso que mencionaban de España, muy pertinente, pero donde en España están preocupados precisamente por esa autonomía que se fue desbordando en algunos casos y entonces presenta situaciones como la que ya conocemos de Cataluña, y entonces es un tema, lo que quería recalcar, pues, la pertinencia del tema, la importancia, pero lo delicado precisamente del análisis de este tipo de situaciones que nos llevan a unos retos importantes en la academia y en general en el país si vamos a enfrentar este tema a fondo y con claridad. Mil gracias. Quiero hacer alusión a dos temas tratados en la tarde de hoy. En primer lugar, a las dos conferencias de las dos profesoras que, no obstante su edad temprana, tienen ya una consagración académica muy profunda.
André Siegfried, quien fue durante 49 años director de Sciences Po, del Instituto de Ciencia Política en París, decía que América Latina había aportado al mundo el presidente, es decir, el primado bolivariano del Ejecutivo. No sabía él que años después, en 1958, Francia iba a adquirir al presidente como guía de la nación en la Constitución de la Quinta República, que ha tenido tal vez, más que la propia Constitución norteamericana, la más amplia bibliografía en las ciencias sociales contemporáneas. Nomás el libro de Diverger, La Cinquième République, ha sido traducido a todos los idiomas e imitado en todos los países en donde el primado del poder administrador aparece como excepcionalmente importante. Igualmente, otro francés, muerto en el año 57, en marzo, mientras se celebraba la conferencia de Roma que creó el mercado común, Edouard Herriot. Herriot, en sus memorias, Yadí, otrora, se llama el libro, él dice que debería, en el Palacio de la Sociedad de Naciones de Ginebra, haber una estatua del libertador Simón Bolívar, porque fue el primero que creó federaciones de Estado y la integración posible de la América mulata, mestiza y tropical. Entonces, como decía Germán Arciniegas, no es solo Europa la que tiene una gran influencia sobre América, sino que América también, en el caso concreto del poder administrador o del primado del poder ejecutivo, ha tomado de la América morena el modelo del presidencialismo que André Siegfried, en su libro sobre América Latina y sobre el Canal de Panamá, estableció, y el libro de Herriot igualmente. Quisiera decir que hay una cosa o un factor que pudiéramos imitar del modelo francés, y es que en Francia la prefectura, que fue creada en la época de la Revolución Francesa, depende del Ministerio del Interior, pero los prefectos están subdivididos entre lo que es el prefecto de departamento y el prefecto de región. El prefecto de departamento, pues, es el que maneja la parte política, pero el prefecto de región toma el segmento del plan de desarrollo y es el coordinador entre el plan de desarrollo de tipo nacional y las regiones francesas, que son mucho menores que el número de departamentos. No tan poquitas como la italiana, la Regione, que la Regione italiana tiene una ventaja extraordinaria que no la podemos tener aquí en Colombia, y es que está montada sobre unos factores históricos que vienen del fondo de las edades, desde la época en que Italia era o una comunidad de repúblicas con algunas dinastías locales. Yo creo que subdividir el plan de desarrollo en Colombia a la manera francesa con la regionalización sería de una utilidad para que la planeación no fuera indicativa como en Francia, imperativa como en los países comunistas, no fuera tan decorativa como ha sido la planeación colombiana. Lo segundo, que quería decir una cosa completamente distinta, que no se ha hablado de Jaime Vidal Perdomo y que yo quisiera resaltar. El París que vivió Jaime Vidal Perdomo y la influencia extraordinaria que ejerció sobre esa esponja que era su inteligencia y sobre esa capacidad para absorber el análisis crítico de las instituciones. En primer lugar, el París de 1957 con la guerra argelina. La guerra argelina era una parte que presentó la descomposición del sistema colonial
que permitió la llegada de Gaulle al poder para conjurar la guerra argelina y al mismo tiempo para lograr la descomposición del sistema colonial francés iniciado desde 1830 en la época de Luis Felipe, del reinado de Luis Felipe. En 1958, en Francia se produce un movimiento extraordinario desde el punto de vista institucional, que consiste en que de un país eminentemente parlamentario y tripartita que había nacido en la Constitución de la Cuarta República, se genera la quinta, en donde el presidente, de acuerdo con el discurso de Burdeos del general de Gaulle de tiempos anteriores, el presidente debe ser el guía de la nación, el verdadero jefe del país que maneja tres cosas, según de Gaulle, que es únicamente la economía, la política exterior y la política interior. Fueron los tres puntos que como dominio reservado dejó en cabeza del Ejecutivo y le dejó a la Asamblea Nacional y a un Senado residual manejado por Messier Monnerville, le dejó el excedente, es decir, lo poco que quedaba después de que el Ejecutivo asumía desde la Quinta República todo. Esto influenció tanto a Jaime Vidal, que Vidal fue con Restrepo Piedrahíta y naturalmente bajo la batuta del doctor Carlos Lleras Restrepo, el autor de la gran reforma administrativa de 1968 y la reforma constitucional que le dio a la planeación, que tenía solo un artículo tímido desde el año 45, la prioridad para las inversiones públicas a partir de 1968. Lo influenció tanto y el país necesitaba el tipo de influencia de Jaime Vidal porque había dos tipos de instituciones que era necesario llevar a la estructura del Estado moderno del que habla Lasky. En primer lugar, los departamentos administrativos que Alberto Lleras había hecho incorporar en la Constitución del año 45 y el establecimiento público, la empresa industrial y comercial del Estado y la sociedad de economía mixta que Carlos Lleras y Jaime Vidal Perdomo, como guía de esa gran reforma, incorporaron en la reforma administrativa del año 68. Yo creo que Vidal hace un aporte muy importante a Colombia, y era que los profesores de Derecho Administrativo que le antecedieron, Pedro María Carreño, el doctor Castro Martínez, el doctor Tascón, eran juristas, y Jaime le incorporó la ciencia política que, como decía Digui, en todos los fenómenos del Estado hay que tener en cuenta la técnica política y la técnica jurídica. Jaime le hizo ese aporte al Estado moderno en Colombia y por eso su pensamiento perdurará, y no es simplemente la parte sentimental y romántica que tenemos con respecto a las gentes que ya se fueron, sino la admiración por quienes dejaron su huella y su impronta en el Estado moderno colombiano. Muchas gracias, presidente. Benjamín Ardila, en razón de que es un brillante expositor y que es para nosotros motivo de satisfacción contarle entre nosotros. Que en realidad no ha habido preguntas sino disquisiciones. ¿Y qué otras disquisiciones hay? Tiene la palabra, señor vicepresidente. Gracias, señor presidente. A ver, yo quiero hacer un par de precisiones antes de responder una pregunta que además pueden ser varias contenidas en esa una pregunta. Yo, tratando de partir de la base de la realidad, de lo que sucede ahora y aquí, estoy muy persuadido de que el Estado unitario está dejando de ser. Algo de eso se desprende también de las palabras de la profesora Giorgia y de la profesora Liliana. Incluso cuando decía alguna de ellas, ya no recuerdo cuál de las dos,
que la misma Francia estaba jugando al proceso de regionalización sin abandonar fundamentalmente, sin abandonar sus diseños fundamentales, tradicionales, a los cuales se refería y los cuales rescataba, por cierto, el doctor Benjamin Arditi. No sé si estarían de acuerdo ustedes o no con algo que puedo decir un poco en caricatura, mucho en caricatura, y es que el federalismo puede suponer históricamente hablando, una especie de camino de la autarquía hacia la unidad, que fue un poco lo que emprendieron los gringos, los norteamericanos, desde las 13 colonias hasta el Estado federal, que finalmente es uno de los grandes aportes de los Estados Unidos al derecho público y a la ciencia política. Esa figura del federalismo, que además hunde sus raíces, según algunos, más allá, más antes de la propia independencia norteamericana. El modelo federal supone eso, supone de alguna manera que unas entidades más o menos autárquicas, soberanas, separadas, buscan un proceso de unión de manera muy especial, pero caminan hacia unirse sin perder, por supuesto, sus identidades y su soberanía. Pero el proceso norteamericano del federalismo supuso eso, y por eso se logró proyectar hacia adentro y hacia afuera una gran idea de unidad en medio de esa diferencia, de esa diversidad, de esa soberanía de los norteamericanos, que incluso mantuvieron a nivel de sus propios estados, de los propios estados de la Unión, elementos de soberanía. Lo que hay hoy en los modelos que apelan a las autonomías es como lo contrario. Yo me temo incluso que en Colombia ese fenómeno, ese proceso hacia el federalismo, aquí no significó lo mismo. Tal vez Líbano lo dice en algunos de sus libros, tal vez el de Bolívar, el de Núñez, tal vez es que dice Líbano eso. Mientras que los gringos avanzaron de la independencia de la diversidad hacia la unidad. Los colombianos que nacieron como Estado unitario, al buscar el federalismo, no fue para consolidar la unión, sino para separarla, para dividirla, y lo que se hizo allí fue el resurgimiento de unos caudillajes regionales que se volvieron más importantes que la opción de la unidad, y eso generó en un federalismo que, más allá de que hubiera sido bueno, malo o feo, terminó convirtiéndose en fantasma para la historia colombiana desde Núñez hasta ahora. Lo otro que quiero plantear con la pregunta implícita es que si considerarían tanto Georgia como Liliana, que uno pudiera decir, porque hablaron ambas, sobre todo la profesora Georgia habló con mucha propiedad, ella es comparativista y además es una persona muy idónea en esos temas y lo ha trabajado mucho. Eso que llaman, tal vez ustedes, los jóvenes juristas europeos que miran hacia América del Sur, lo llaman el nuevo constitucionalismo, del cual es boleta de referencia Bolivia y Ecuador. No sé cuál de los dos más, a mi juicio, francamente, Bolivia. Podría uno decir, doctoras, que la Constitución colombiana de 1991, tal vez sin quererlo y tal vez sin proponérselo, puede ser un poco precursora de ese nuevo constitucionalismo de América del Sur, en donde se está repensando el Estado, se está remirando el mapa tradicional de las instituciones
y en donde pues lo que hay no es un Estado nacional, sino un Estado plurinacional, por lo menos en el ámbito constitucional. Yo siempre dudo, yo no sé si esos gobiernos en el Ecuador y en el Perú les vaya a caer grande semejante constitución, sobre todo la boliviana. Me parece una constitución sumamente bien hecha, redonda, jurídica y políticamente muy bien concebida y muy bien lograda. No sé hasta dónde sus respectivas autoridades, sus fuerzas vivas, su sociedad civil, su diligencia, sean capaces de ser consecuentes políticamente con ese desarrollo histórico. Pero uno lee la Constitución boliviana, uno ya no es un Estado-nación, es un Estado plurinacional. Dos, es un Estado en donde hay unas autonomías tales, ya se habló de eso, que incluso hay, no sé, 30 lenguas oficiales, 30 idiomas oficiales, en fin. Pero eso parecería estar, si no dibujado, sugerido en la Constitución colombiana del 91. El pluralismo jurídico, las autonomías territoriales, la participación ciudadana. Otra cosa es que eso no se haya desarrollado cabalmente, pero no hay ahí un elemento precursor de ese nuevo constitucionalismo de América del Sur, que si sigue como va, podría estar convirtiendo a América del Sur en un área productora de derecho, como en el pasado fue receptora, a cambio de que en el pasado fue receptora y como en el pasado también fue productora de derecho y sigue siendo Europa. Y finalmente, pues quiero también poner presente y preguntar hasta dónde ese Estado unitario, el libro se llama Pluriconstitucionalismo y Centralismo, y tal vez fue la doctora Liliana la que en este aspecto insistió más. Sí, seguimos siendo un Estado unitario y bajo ese rótulo no va a ser fácil mirar hacia las autonomías y hacia una auténtica descentralización, sobre todo en términos políticos. Yo recuerdo que un constituyente que tuvimos aquí en alguna conferencia, a él lo invitó el señor presidente, no sé si fue el señor presidente Sarmiento o el expresidente Rocha, que es Jaime Castro. Cuando estábamos en pleno debate, el constituyente dejó una constancia allá en el seno de la Asamblea Constituyente, porque allá se presentó primero un proyecto por parte del gobierno que fue fundamentalmente un proyecto federal. Lo presentó el ministro del gobierno, el ministro de la calle. Los constituyentes decidieron no tramitar ese proyecto, a hacer el suyo propio. Me imagino que un poco con el miedo al fantasma del federalismo, pero ese proyecto propio que presentaron tuvo en cuenta, tal vez más inconsciente que conscientemente, lo que el gobierno había presentado, el gobierno quería. Eso quedó ahí deambulando en el seno de la Asamblea Constituyente, un proyecto federal que no prosperó como tal, pero ahí quedó en el ambiente esos elementos. Tanto que sin llegar hasta allá, pues finalmente la Constitución adoptó las autonomías en la forma en que fueron adoptadas. Pero Castro dejó ahí una constancia cuando alguien dijo que no se nos vaya la mano, dejemos aquí, no queremos llegar al federalismo, dejemos esto con mucho cuidado, en fin, no avancemos más en el tema de las autonomías. Castro dijo, no, ya avanzamos en el tema de las autonomías. Lo que hay ahora, si insistimos en que es un Estado unitario, es, señores constituyentes, un Estado unitario atípico. Incluyó esa palabra en su constancia que está ahí no recuerdo el número de la Gaceta, de la Gaceta Constitucional, pero yo lo tengo citado por ahí en un texto que tal vez hemos discutido con la doctora Liliana en algunas ocasiones. Es un Estado unitario atípico.
Es decir, es un Estado unitario que ya no es el clásico Estado unitario. Los constituyentes decidieron que fuera un Estado unitario atípico, y dice la constancia que ojalá pueda avanzar con los días hacia la regionalización. Es decir, el constituyente quiso que la ley, el derecho legislado y el jurisprudencial desarrollaron el tema, a juicio de Castro, en la dirección de la regionalización. Lo que hicieron el derecho legislado y el jurisprudencial fue devolverse, no avanzar hacia la regionalización, sino devolverse hacia la no hay una especie de neutralización de esa puerta que abre el constituyente, que ha corrido por cuenta de la ley y por cuenta de la jurisprudencia, que han avanzado en contra de lo que hizo el constituyente. ¿Compartirían ustedes ese juicio, esa apreciación, o tendrían otra manera de enfocar ese problema? Esas son las dos preguntas que quiero dejar. Lo otro lo podemos hablar si es posible, porque ya no son preguntas ahora de investigación. Le doy la palabra a las doctoras en el orden que quieran. Las preguntas del doctor Anthuillo a Liliana Estupiñán las entrego directamente en el sentido que no, descentralizo. Voy a delegar. Cuanto a las reflexiones, pues realmente me habría gustado quedarme mucho más a escucharles, porque ha sido realmente un placer, un gusto escuchar vuestra intervención, toda la cultura, el conocimiento del mundo francés, pero no solamente, se nota realmente la influencia en ese sentido, pero tratado de la manera de la cultura interna. Después del libro, después de la investigación, yo seguí adelante con la investigación, porque digo que realmente la investigación científica nunca acaba, ¿no? Y escribí otro ensayo que por supuesto no está incluido en el libro, y todavía tiene que salir porque se ha demorado mucho la publicación, pero era un ensayo que tomaba la enseñanza de la investigación, de esta investigación, pero ha desarrollado más una curiosidad que tenía, una curiosidad debida también al trabajo junto con Liliana durante los últimos años, es decir, la raíz de ese centralismo. Tenía mucha curiosidad porque no me explicaba efectivamente si solamente la huella francesa, napoleónica, toda esta influencia fue o sigue siendo realmente la única razón por la cual Colombia, en este caso, pero también los demás estados unitarios, fatigan, ¿no?, a descentralizarse, con una gran premisa. No quiero decir que el Estado unitario es malo, la descentralización es buena, ¿no? Hay representaciones también tomadas por el cine, ¿no?, que representa que la descentralización en Star Wars, ¿no?, si pensemos, la federación es el bueno y el centralismo era no sé si se puede traducir, la muerte negra, ¿no?, Darth Vader, ¿no? Entonces, con Luciano Vandelli lo utilizamos a veces esta referencia al cine, pero realmente no importa, lo importante es una aplicación de la democracia también por medio de un Estado unitario, no hay problema. Pero el mundo hace tiempo conoce esta tendencia mundial hacia la descentralización. Y entonces empecé a estudiar la doctrina colombiana, hago referencia a un colega, Manuel Malagón Pinzón, de la Javeriana, que es un joven estudioso efectivamente de derecho administrativo. Malagón Pinzón, sí. Leí sus libros y me ayudaron muchísimo a entender efectivamente los 300 años que precedieron la influencia francesa, y entonces las leyes de las Indias, las leyes de Castilla y su real fuerza centralizadora en el país, y donde hoy en día en algunos institutos de derecho administrativo del pasado y aún en algunos entes públicos del presente se nota. Y entonces los franceses, preguntaba a una italiana que piensa de
los franceses es un poco, siempre son chistes con los franceses como vosotros lo hacen con los argentinos, lo sé, pero no, realmente solo los franceses podían inventarse no una, sino dos formas de gobierno, ¿no? La forma de gobierno de 1958 fueron los franceses, ¿por qué? Porque los estudiosos de derecho constitucional francés son también politólogos, ¿no? Que para nosotros es es casi un error, ¿no? O sea, juntar las dos ciencias, pero producieron sistemas de gobierno nuevos, ¿no? Lo de 1958, que como asesoraban a De Gaulle en esta forma semi-presidencial, porque no pudo tomar directamente la forma presidencial, no se adaptaba totalmente a la cultura francesa. Entonces fue inventada, elaborada realmente una nueva forma de gobierno, un nuevo sistema de gobierno, pero también la que llamamos neoparlamentaria, la que se experimentó en Israel al final de los años 90, esta forma para evitar algunos fallos de la forma de gobierno parlamentaria, que pero en Israel duró solamente 5 o 6 años, no logró, pero en cambio tenemos en Italia, en las regiones, esa misma forma de gobierno. Entonces, repito, chapeau a los franceses, porque solo ellos podían inventar, repito, formas de gobierno y tanto. En términos de, repito, descentralización, no sé si puedan a la misma manera efectivamente influenzar procesos de descentralización, porque la descentralización que hemos visto, ¿no?, en Francia, dividida en actos, como si fuera un acto de teatro, exactamente, el acto primero, el acto segundo y el final durante los últimos 2 años el acto tercero, ¿no? Este gran movimiento que realmente, comparado con las demás experiencias extranjeras, es una descentralización de carácter burocrático y no realmente de carácter político. Eso, pero estoy andando por las ramas, entonces no consigo realmente contestar, sino solamente a la primera pregunta. Quiero decir algo, la segunda realmente la dejo a Liliana porque es una maestra en este sentido. La Constitución colombiana del 91 es una precursora, podemos llamarla, del neoconstitucionalismo andino en parte porque hace referencia sobre todo a la comunidad indígena, algunos instrumentos, pero yo creo que más que la Constitución fue también la Corte Constitucional colombiana, que impuso un desarrollo, ¿no?, de la tutela de estos derechos. Y entonces sí, en parte creo que sí. Claro que lo que nosotros llamamos el neoconstitucionalismo andino afecta principalmente a 2 cuestiones. La primera, la defensa de la naturaleza y la naturaleza como sujeto de derecho, ¿no? Así se dice. Yo intento explicarlo a mis estudiantes diciendo que la naturaleza no puede presentarse ante el tribunal, ¿no? No tiene en ese sentido sujeto de derecho como lo conocemos para explicar qué es la capacidad jurídica. Pero la naturaleza como sujeto de derecho sí afecta a todos los deberes de las instituciones públicas, ¿no? Públicas a empezar del gobierno. Y la otra es esta manera diferente de entender el Estado intercultural, saliendo exactamente no tanto del reconocimiento de las minorías indígenas, sino exactamente lo opuesto, como en Bolivia, que la minoría realmente es la mayoría, y entonces una idea nueva del principio de unidad, una realmente idea nueva del principio de unidad, pero con algunos instrumentos como la participación ciudadana y el reconocimiento de los territorios indígenas. La Constitución colombiana sí, mucho más que la brasileña de unos años antes, ¿no?, del 88, que no tiene nada que ver con este procedimiento, ha influenciado en parte. Gracias. Semejantes preguntas y además intervenciones de altísimo nivel. Presidente, de verdad me alegra esta sesión porque este es un tema que realmente nos apasiona y hemos trabajado durante muchos años, y da la felicidad de poder hacer el lanzamiento aquí de esta publicación, es de verdad maravilloso. No sé, voy a empezar un poquito con Augusto. La pregunta, yo pienso que la Constitución de 1991 es neoconstitucionalismo, y sí introduce de manera tímida algunos elementos de lo que se denomina neoconstitucionalismo latinoamericano o nuevo constitucionalismo latinoamericano, pero fue muy tímida.
pero interesante, no deja de ser interesante. O sea, incluir una categoría egocéntrica, no mucho, es más antropocéntrica. Eso Carlos Gaviria creo que lo señalaba en muchas sentencias. El plurinacionalismo no, pero sí algunos elementos de pluriculturalidad, de diversidad étnica, de diversidad cultural. Pero creo, y coincido con la profesora Georgia, que la Corte Constitucional ha sido muchísimo más, o desarrolló muchísimo más el tema. Y lo ratifico con los últimos viajes que he hecho a Quito, en donde ellos sienten que su constitución fue preciosa, Quito, Ecuador y Bolivia, pero la timidez en el desarrollo ha sido tanta que ellos todo el tiempo están invocando nuestra Corte Constitucional. Ellos sienten que nuestro desarrollo jurisprudencial es alucinante y a mí me sorprende. Entonces tienen unos textos preciosos, la de Bolivia, pero ellos sienten que en donde se ha desarrollado las categorías, y siguiendo a nuestro querido segundo vicepresidente cuando dice que hay que hacer análisis jurisprudencial, una de las cosas que tenemos que hacer es analizar la sentencia del Río Atrato. Esa sentencia de la Corte Constitucional del Río Atrato, donde analiza cómo Colombia se acerca a las categorías de derecho a la naturaleza, hay que mirarla acá, porque esa sentencia es totalmente invocada en Ecuador y en el sur como lo más grandioso que puede haber en el desarrollo del derecho constitucional, y lo hace una constitución, una corte de una constitución más neoconstitucional que no constitucionalismo. Por otra parte, hay varias lecturas. Hay unos autores como Roberto Viciano, Rubén Martínez Dalmau, que van a decir que la constitución nuestra sí es precursora de ese nuevo constitucionalismo. Pero hay otros autores como Walmer, con el que estuve este fin de semana trabajando en el doctorado, maravilloso, brasilero, increíble, donde va a decir, no, ustedes son neoconstitucionalistas, pero realmente el nuevo derecho constitucional o el nuevo constitucionalismo latinoamericano, y que no le gusta el nombre, porque dice que eso de nuevo en 30 años ya no va a ser nuevo, sino más bien rasgos constitucionales latinoamericanos, él le da como otro juego ahí interesante, va a ser el componente egocéntrico de Ecuador y el gran componente pluricultural que va a tener la Constitución boliviana, que como usted lo dice es maravillosa, que es muy interesante, pero ellos las crearon pero no han sabido implementarlas e invocan permanentemente nuestra Corte Constitucional. Pues yo no sé, el debate es tan grande, no sé, presidente, pues sería esto, me da pena. La segunda es que la Constitución del 91 creó un Estado unitario muy interesante, pero lo que hemos visto en los últimos 20 años es un proceso de recentralización. Entonces, aún así era un Estado unitario precioso, entendible con los miedos del narcotráfico, con todo lo que estaba pasando en el 91, pero el desarrollo ha sido bastante tibio. Y los debates que hace mi querido doctor Ayala es que es increíble, porque es otro debate muy interesante que creo que no, yo creo que va a haber otro momento que yo invito de una vez, que sería la sustentación de la tesis doctoral precisamente que usted hizo, que sería otro momento para seguir hablando de este tema cuando lo disponga el señor presidente de la academia. Por lo demás, yo estoy muy agradecida por el tema, por el espacio, por los maravillosos y sabios aportes y por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Respecto al concepto sobre el tema registro de instrumentos públicos por el doctor Cesario Rochocho, que acude a la academia en busca de luz, porque tiene un problema respecto de unas dudas que se le presentan en una división material de un predio que tiene medidas cautelares. Entonces, pues me pareció interesante, él formula 5 preguntas. Él dice que si es viable o no la inscripción de una división material de un inmueble mediante decisión judicial o a través de escritura pública, cuando sobre el predio pesa un embargo ejecutivo singular o hipotecario, entonces vigente para ese momento preciso. Y también pregunta después si debe ese embargo vigente trasladarse o no a los nuevos folios inmobiliarios nacidos del fraccionamiento del predio,
si el folio matriz queda vigente con la finalidad cierta de poder posteriormente ser cancelada aquella medida cautelar por entonces vigente, que si la anotación del divisorio acarrea o no el cierre del folio matriz, y si después de inscrita la división, estando vigente la cautela, puede anotarse o no otro embargo de igual categoría. Luego él se refiere a que pretende que la respuesta sea acorde con la ley 1250 de 1970 y la ley 1579 de 2012, por considerar que los dos principios que él aspira claridad están contenidos en las dos normatividades. Yo comienzo por decirle pues de que la ley 1579 del 2012 derogó completamente la ley 12, el decreto ley 1250 del 70 y desde luego todos los decretos reglamentarios. Hice un análisis también de la ley 1579 del 2012, aquí tengo en todo su texto, y me doy cuenta de que hay una precisión muy clara en que la ley dice que cuando un inmueble está sometido a una medida cautelar, desde luego que no puede haber anotaciones de otro orden, y que también deja la salvedad cuando es el juez el que lo viene a decir, o autoriza el juez que se haga una anotación, o viene también por medio de un acuerdo que se ha establecido con el acreedor mediante una escritura pública. La ley es sumamente clara al respecto. Yo invoco los artículos 32 y los artículos 34, que es donde la claridad se hace evidente, por cuanto que fíjense ustedes, el artículo 32 habla de una prohibición judicial. Dice que la autoridad judicial o administrativa con funciones judiciales competentes podrá ordenar al registrador que se abstenga de realizar inscripciones de actos que alteren o modifiquen la situación jurídica de un inmueble mientras se resuelve el proceso respectivo. Y posteriormente el artículo 33 dice la concurrencia de embargos, además de los casos expresamente señalados en la ley, que puede haber concurrencia de embargos cuando se presentan las circunstancias a que se refiere la ley y concretamente el Código Civil, en el caso del artículo 1521, evento en el cual adicionalmente el interesado podrá presentar a la oficina de registro la certificación del juzgado. Y luego el parágrafo que me parece contundente: salvo autorización expresa de la autoridad competente, no es procedente inscribir actos que impliquen la apertura o cierre de todos los folios de matrícula inmobiliaria cuando estén inscritos embargos, prohibiciones judiciales o actos administrativos que sacan el bien del comercio. Entonces la ponencia que yo presento es simplemente diciendo que la ley es suficientemente clara al respecto y por lo consiguiente no pueden hacerse las modificaciones, porque la apertura de los folios de matrícula no lo pueden realizar en virtud de la disposición legal contundentemente declarada de esa manera. Muchas gracias, señor presidente. ¿Se aprueba el concepto? Que conste en el acta, señor secretario. Bien, muchas gracias. Yo quiero, antes de concluir, si usted me lo permite, manifestar mi inmensa complacencia por las intervenciones de las dos doctoras. Me ha parecido que el tema que se ha tratado esta noche es de singular importancia. Creo que nosotros tenemos que contribuir a modificar esa tímida actitud del legislador de la última reforma constitucional de 1991 y ponderar que suplió la Corte Constitucional esos vacíos que son registrados con mucho énfasis en los países vecinos, como lo dice la doctora Liliana en el caso del Ecuador. Fíjense que tenemos una constitución como la de Bolivia que nos deja atónitos frente a lo que es actualmente el ejercicio de la función constitucional y el Estado moderno. Muchas gracias. En la comisión de candidaturas planteamos la designación de nuestro expresidente
como miembro honorario de la corporación. El doctor Cesario Rocha Ochoa es abogado de la Universidad Externado, fue juez civil municipal, magistrado del Tribunal Superior, magistrado del Tribunal Disciplinario, gobernador del Tolima, asesor jurídico de la Universidad Nacional, notario 32 de Bogotá, y ha ejercido su profesión de abogado por más de 20 años en Derecho Civil, Comercial, de Familia y Notarial. Ha sido profesor de pregrado en la Universidad Externado, en la Libre, en la Gran Colombia, en la Universidad Externado y en la Universidad de Rosario. Obtuvo el premio de excelencia en docencia Juan Agustín Uribe y Navarro, y declarado profesor distinguido en el 2005 y emérito en 2014. Realizado muchas publicaciones en que se encuentra la necesidad social de la imparcialidad del contrato, el notariado y sus perspectivas frente a las necesidades y los grupos el derecho comercial, el ejercicio de la función notarial, el notario frente a la globalización de las economías, el régimen de bienes determinados por el matrimonio y una serie de publicaciones muy importantes, las cuales, por razón de la avanzada de la hora, omito, pero someto a la consideración de los académicos presentes la designación que propone la Comisión de Candidaturas y que prohijamos los miembros de la Comisión de la Mesa y el señor Tesorero y el señor Secretario General, en el sentido de que sea designado esta misma noche como miembro honorario de la corporación. Tienen la palabra. Con la venia del señor secretario y de audiencia, plantearles la siguiente inquietud, idea, y con base en eso formular una propuesta para que también sea discutida y aceptada si es posible. Las exequias del doctor Jaime Vidal Perdomo, pensamos en publicar un libro, especie de liber amicorum, en el que se trabajara únicamente sobre los temas jurídicos de su autoría a través de distintos escritos en materia constitucional y de derecho administrativo. No obstante, modificando la idea, llegamos a la conclusión de que es más conducente reeditar una obra que él dirigió, que se llama Historia del Derecho Constitucional Colombiano, en 3 volúmenes, complementándola con el tercer volumen, con lo que quedó pendiente de la edición anterior, actualizarlo, hacerle un prólogo que destaque las virtudes académicas, profesionales y científicas del doctor Jaime Vidal Perdomo, y que sería el mejor homenaje a su memoria, dado que esa obra ha sido muy vendida, muy preguntada en las ferias del libro y está agotada. Entonces la propuesta es esa: editemos nuevamente el libro de la historia constitucional de Jaime Vidal, ampliándolo con las actualizaciones que son convenientes, en las que nos podría colaborar, como se lo propuse en dicha oportunidad que les comento, al doctor Trujillo, que se encargaría de dirigir esa parte del trabajo, y en un término muy breve haríamos la publicación de ese libro. Pregunto si están de acuerdo o si tienen objeciones. Para dar una constancia que me parece que interpreta el sentimiento general de la academia. ¿Se está viendo bien? Sí, perfecto. Y claro, el de cada uno de los académicos. Hace unos 10 días falleció la esposa del doctor Juan Carlos Rocha, hijo de nuestro directísimo amigo, el presidente, el paz presidente de esta corporación. Y no quiero dejar pasar este momento sin pedir que el acta de la sesión de hoy registre la solidaridad de los académicos con Cesario Rocha, con su esposa y con su familia. En lo personal me une a Cesario una amistad entrañable casi desde siempre. Sus padres fueron amigos de los míos. Su tía Carmen Rocha y mi madre se hermanaron en el ejercicio de la docencia
que aprendieron en la normal de Ibagué, cuando aquella institución era una especie de universidad femenina. Luego, otra tía suya, Griselda Ochoa, trabajó con mi madre en el Instituto Técnico Femenino de Ibagué que fundaron con Hilda Martínez de Jaramillo, recién pasada la violencia del medio siglo, para prepararlas frente a la vida y frente a la convivencia. Me unen pues a Cesario razones de tierra y de familia por las que me duele su dolor y el de los suyos. Quiero también dejar constancia de mi aflicción por la muerte del académico Jaime Vidal, uno de los hombres más importantes que conocí en mi vida. Suelo compararlo con el maestro Darío Echandía por la inmensa dimensión de su inteligencia y la serena grandeza de su espíritu. Como tuve la oportunidad de escribirlo en columna del periódico que ustedes leyeron porque me lo hicieron notar, Jaime era un gigante del derecho y de la ética, y además pues, un hombre que sentía, que dimensionaba los honores en su, valga la tautología, en su exacta dimensión. Por eso escribí ahí que Jaime no quiso ser gobernador del Tolima, no quiso ser consejero de Estado, no quiso ser ministro de Justicia, y pues dio muestra con su vida de que la grandeza de los hombres no se mide por la dignidad que ocupa, sino por la dignidad con que vive. Y finalmente quiero darle a nombre de todos y que quede en el acta de hoy un nuevo abrazo a Juan Rafael Bravo, porque la pérdida de su esposa deja un vacío inmenso en su vida y en la de todos los que la conocieron. Fue la madre de sus hijos y la de muchos niños y jóvenes que se educaron bajo el alero de su inteligencia pedagógica. No es fácil continuar seguramente solo en el camino, pero Juan Rafael tiene la compañía de sus hijos y la solidaridad de sus amigos. En la academia sentimos por él afectuosa admiración y le pedimos a Dios que le dé fortaleza. Los suyos, su familia, necesita de él por lo que él significa como un hombre tierno. Y el país también por lo que significa como un hombre sabio. Gracias. Gracias. Que conste en el acta. Muchas gracias, señor vicepresidente. Gracias. Me sumo a las manifestaciones. Termina la sesión. Muchas gracias.